Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy vamos a tratar un tema muy interesante que me pareció curioso sobre el origen y la evolución de los nombres de las provincias, municipios y distritos municipales aquí en la República Dominicana. Me parece que es interesante conocer el origen de estos nombres porque forman parte de nuestra identidad histórica y cultural y a la vez su evolución, o sea, cómo estos han ido cambiando, constituye una fuente de información de la composición y construcción de la nación y su desarrollo en el tiempo. Los nombres geográficos o topónimos, o sea, los nombres propios con los que se designan estos lugares geográficos, siempre obedecen aspectos importantes para el lugar, ya sean a personas importantes para la comunidad que vivieron en el lugar, a características físicas predominantes o eventos que marcaron esa comunidad. En el caso de la República Dominicana también tenemos nombres geográficos heredados de poblaciones prehispánicas, coloniales, republicanas, en sus diferentes procesos y tiempos. Hoy tenemos un libro, como les digo, que es parte del proyecto de investigación y publicación de la infraestructura de datos espaciales del Instituto Geográfico Nacional, José Joaquín Hungría Morel, que trabaja en coordinación con el Instituto Panamericano de Geografía e Historia. El coordinador y asesor de este volumen es el licenciado Filiberto Cruz Sánchez, quien junto con un equipo de trabajo han concebido esta investigación y publicación. Aquí lo tengo en mi mano. Fíjense que es un libro bellamente encuadernado. Fíjense que este pertenece a la región este, incluyendo el Distrito Nacional, que son pues 10 regiones y 8 provincias. Es preciosísimo el libro. Tiene mapas, fíjense, en colores aquí del área que se hace la investigación. Me parece un libro sumamente interesante y, como les decía, que tiene que ver mucho con lo que es estudiar pues la identidad de nuestra nación. Vamos a darle la bienvenida al licenciado Filiberto Cruz aquí a Contexto. Para nosotros es un gran placer, Filiberto, tenerlo aquí con nosotros. Y yo quiero comenzar este conversatorio, Filiberto, hablando de cómo, pues que nos cuente a través de todas estas investigaciones, cómo se han elegido estos nombres de los asentamientos y lugares geográficos en nuestra isla y cómo ha ocurrido, también como comparándolo, también comparar a cómo ha ocurrido esto en otros lugares del mundo. ¿Cuál es esa, vamos a decir, esa experiencia que ustedes han tenido durante esta investigación? ¿Cómo ha sido más frecuente? ¿Cómo las personas se apropian de esos nombres? ¿Qué ha arrojado esto? Bueno, nuestro proyecto fue concebido en el año 2021 para llevar a cabo una investigación en los lugares históricos y geográficos, de manera que podríamos indagar acerca del origen de los nombres de ríos, montañas, valles, ensenadas, bahías, pero también aquí nos enfocamos en el primer volumen, básicamente nos enfocamos en los nombres de las provincias, de los municipios y distritos municipales. No incluimos las secciones porque son demasiadas secciones. Entonces vamos a estudiar un total de unas 450 entidades territoriales, wow, incluyendo el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo, todo lo que es la región sureste del país, que son 8 provincias. Por ahí empezamos esta investigación que la consideramos casi inédita, porque si bien hay muchos textos de historia de provincia, estos textos solo se enfocan en el municipio cabecera de la provincia. Y muchas veces ni siquiera hacen la diferencia de lo que es el nombre de la provincia, de lo que es el nombre del municipio cabecera, que son nombres distintos. Por ejemplo, la provincia de San Juan tiene su municipio cabecera de San Juan de la Maguana, sí, según la ley, sí. Porque esto es otro dato interesante, hemos seguido lo que establecen las leyes, no nos hemos salido de ahí, pero siempre hacemos algunos cotejos, algunas llamadas o advertencias de que hay nombres
que se originan espontáneamente en las poblaciones. Y no están por ley estos. Bueno, lo que hace el legislador es que finalmente Los legaliza. Lo legaliza, pero también ha habido nombres impuestos. Por ejemplo, Ciudad Trujillo o la provincia Pacificador, Sí. que es la actual provincia Duarte, ¿verdad? La provincia Duarte, el municipio cabecera es San Francisco de Macorís. Sí. Entonces, en una época, en tiempo de Lili, se llamó provincia Pacificador o provincia Elías Piña, que es el nombre de un patriota. Entonces, los nombres varían muchísimo. Pueden ser de origen espontáneo, como te dije, pueden ser impuestos por una autoridad, por una ley, a veces le cambian los nombres. Ha habido, por ejemplo, en tiempo de Trujillo, hubo unos 43 nombres de lugares que fueron cambiados porque eran de origen haitiano, o en creol o en francés. Entonces hubo un proceso de cambios de nombres que en este texto nosotros seguimos todos esos cambios que han habido. Básicamente de parajes, de lugares, no de ríos. Sí, Petitro, por ejemplo, que es Enriquillo ahora, pues así, por ejemplo, se fueron cambiando esos nombres. Pero también hay que entender que en la era de Trujillo se le colocaban los nombres a los familiares de Trujillo, el Puente Ramfi, Parque Julián Molina, etcétera. Bueno, la provincia de Baní o Peravia, es José Trujillo Valdés, Sí. que era el papá de Trujillo. Sí. Entonces los nombres han variado, ha habido una política que no ha cambiado muchísimo porque siempre en este proceso de investigación nosotros estamos viajando constantemente a las provincias y no se hace una narrativa si no se va primero al lugar investigado. Por ejemplo, si vamos a un municipio, a un distrito municipal, nosotros observamos el relieve, observamos para poder hacer la descripción geomorfológica o geográfica de la zona, cómo es su área urbana, si es compacta, si es dispersa. Hay muchas comunidades lineales, casi siempre están a la orilla de una carretera, repartidas a ambos lados, Sí. pero hay otras que están tierra adentro. Sí. Por ejemplo, Matapalacio, en la provincia Atomayor. El municipio cabecera, te aclaro, que es Atomayor del Rey, pero la provincia es Atomayor, sin el Rey. Sí, Entonces, sí. está, por ejemplo, Mata Palacio, que a mí me llamaba mucho, pero como con una comunidad tan recóndita como Mata Palacio, que es un distrito municipal de la provincia Atomayor, se llama Mata Palacio. ¿Verdad? Me llamó ¿Y por mucho la qué? atención. Bueno, ¿De dónde porque viene el nombre? había un árbol bastante frondoso, que cuando llovía la gente se cobijaba de la jodera. Mira, esto es un palacio, es una mata que a la vez nos sirve de Mata palacio. Palacio, Sí, sí. y así son nombres que nos producen a veces mucha risa. Sí. Sí, y también hay muchos nombres que han sido impuestos por tradiciones religiosas. Por ejemplo, los nombres de santos, San Pedro, San Francisco, San Juan Bautista, San Juan de la Maguana. Esa tradición religiosa tiene muchos topónimos en República Dominicana. Hay otros que son emotivos, por ejemplo, Vista Hermosa, Villa Esperanza, Sí. etcétera. Son Sí, de origen emotivo. Sí. Y hay una inmensidad de nombres. Hay muchísimos de origen nombres. emotivo, sí. Ahora, el aspecto que más nos produce inconveniente, y aquí me gustaría como que los alcaldes de los distritos municipales le pongan más atención, es que ellos nunca tienen una página disponible, un portal disponible. Casi ninguno tiene portales en página web donde a la gente se le pueda dar estas informaciones. Estas provincias ya pueden usar esos datos, porque esos son datos ya de uso público, y pueden usarlos si les parece Sí. correcto, pueden colgarlo incluso. Sí, cada uno en Sí, su porque en su los que área. estamos visitando no conseguimos mucha información. Seguir el rastro de estas comunidades tan aisladas nos resulta a veces muy, pero muy inconveniente. No lo mismo con las provincias, que las provincias casi siempre tienen un texto escrito y uno puede, en virtud de que yo soy historiador, puedo más o menos ubicar en qué época pudo haber surgido tal o cual provincia. Hay otras comunidades que son más viejas que la misma provincia. Por ejemplo, Boyá Sí. es el poblado más antiguo de la provincia de Monteplata. Sí, ¿Ves? sí. O sea, no Que han siempre sido la primeros. sí, Boyá es un poblado de 1570 aproximadamente. Wow. Si según las fuentes consultadas, por ahí había un De padre, 1570, o sea que 1570 más o siglo menos. XVI, Se que- fundó Boyá y Monteplata es de 1606. Pero entonces en 1570, ¿quién eran los pobladores básicamente? Eran... Todavía por ahí existían unos cuantos indios vivos. Sí.
y un cura lo quiso como recoger para poderlo salvar, y más o menos ahí se fundó Boyá. Mira qué Posterior a la interesante. muerte de Enriquillo, por supuesto, cuando ya la población Sí. aborigen o nativa Sí. estaba prácticamente extinguida, Agotada. quedaban muy pocos, lamentablemente. Pero, por ejemplo, la provincia de Monte Plata se fundó, es una de las pocas provincias que tiene fecha de fundación exacta, porque se fundó un 27 de febrero de 1606, Wow. después de las devastaciones. Casi nunca en esta investigación nos atrevemos a establecer fecha exacta de investigación, de fundación de los poblados. Sí, ahí después de las devastaciones es distinto Sí. porque hubo una referencia. Correcto. Pero, por ejemplo, es interesante esto de Boyá, que tiene esta presencia aborigen, porque entonces la cultura de incluso de la provincia entera, ustedes observan que estos rasgos están más presentes que en otro lugar. No hay O sea, que ya. esto se diluye. Mira, se han hecho pruebas, ya esto fuera de la investigación, pruebas de ADN, y realmente apenas un 4% de la población dominicana tiene rasgos taínos o herencia o sangre taína, como decimos. Sí. Pero que nosotros somos una población mayoritariamente mulata Sí. y una minoría de blancos, de origen europeo, no españoles necesariamente. Sí. No. De toda Europa, porque, bueno, un proceso... No, y además que los europeos en esa época, los españoles cuando vinieron tenían pues mucho árabe, mucho judío, mucho... Principalmente esos españoles, que fue una nación invadida por los los árabes, musulmanes 700 durante años. 780 años. Claro, Permanecieron. claro, sí. Y los judíos también. Sí, O sea, musulmanes y judíos ocuparon a España durante mucho tiempo. O sea Claro que sí. el español no es puro, el español es No muy es puro, mezclado. no hay tal pureza. Realmente no existe tal pureza prácticamente. No en nada. existe en ninguna parte, Sí. Era la obsesión de Hitler, ¿verdad? En aquella época, y fíjense a la locura que lo Pero llevó. por los informes, la población taína para 1606 no creo que pasaran de muy poca gente. Solamente en la isla Tortuga se habló de que habían unos cuantos y que ni siquiera eran de aquí. Habían sido traídos. Acuérdate que Eso siempre pienso que el yo, tráfico, porque ya la Tortuga estaba sí, infectada de piratas. exacto. El tráfico de indígenas era de Centroamérica. Sí. Y se trajeron para acá a unos miles, pero ya la población taína estaba No, totalmente y extinguida. o sea, con la debilidad de los indígenas, pues ya se prefería traer pues el esclavo de África, Sí. que era un negocio, por cierto, de ellos mismos y de los Sí, ya, portugueses. no, al en 1502 ya están los primeros negros. Mira, la isla de Santo Domingo tiene la virtud, si se quiere decir así, de que es el primer espacio americano que recibe en su tierra a africanos, desde 1502. Fue el Llegaron, primero. Sí, nosotros aquí, cuando el gobierno de Obando, 1502, habían llegado unos negros llamados ladinos, que ya habían vivido un cierto proceso de transculturación en España, hablaban el español, se habían convertido al cristianismo, y estos son los primeros negros. Pero después aparecen otras fuentes donde se dice que en las primeras 3 naves de Colón venían unos cuantos negros también. O sea que los negros, desde la llegada de los europeos, están presentes en la isla de Santo Domingo. Que los ladinos después, como eran mucho más... Que eran una minoría vivos, los ladinos, sí, después, pero por eso luego, no lo trajeron más. 1519, durante el gobierno de los padres Jerónimos, pues se aprobó traer negros bozales. Que eran más salvajes, vamos a Sí, decir. sí, llamado así porque le más... colocaban un bozal en la boca, porque lo introducían en los barcos negreros por miles, por cientos, y esa travesía duraba más de un mes, imagínate tú. Ese comercio triangular horrible. Sí, eso Dios fue mío, horrible. Llegaban muertos muchísimos. Ese tráfico negrero. Y eran más dóciles porque eran de tierra adentro. Tú, Filiberto, siempre me ha comentado el arquitecto Cristian Martínez que nosotros, el negro que vino a la parte este de la isla de Santo Domingo, era traído más del Magreb o de la costa oeste de África, mientras que el que venía, traído por Francia, a la parte de Haití, era del centro de África. ¿Qué información tienen ustedes al respecto? La información que manejamos es que la procedencia de los negros era de distintas regiones y tribus africanas. Pero principalmente en Haití. Muy numerosa. La mahometana era la que más, o mahomeyana, era la que más usaban los franceses. Pero... ¿De dónde era? Del centro de África. Es decir, porque fíjate, primero empezaron los portugueses con el tráfico negrero. Sí. Ellos son los que inauguran, lamentablemente,
este negocio, este negocio de la época. Sí, era un negocio. Y se hacía en la costa occidental africana. En la medida en que se fue agotando y que los mismos africanos se dan cuenta de que lo andan cazando, se van alejando a zonas interiores, tierra adentro. Y obviamente había que penetrar más allá. Pero los blancos usaban la discordia y los pleitos que habían entre las tribus, las contradicciones intertriviales. Y entonces por eso tú puedes ver incluso en la película Raíces, que se proyectó aquí en una ocasión, bellísima. Muy buena. Yo la vi. Sí, yo recuerdo que la pasaban a las 9 de la noche y yo en la clase en la universidad decía, muchacho, me tengo que ir porque tengo que ver un capítulo de la película. Me encantaba muchísimo. Después compré la serie completa, sí, porque eran en Hay cinta. que volverla a ver. Sí. Y la veía con mucho gusto. Debe estar en Netflix. Debe estar en Netflix ya. No, está colgada. Tú le buscas Raíces y aparecen, pero hay muchas versiones de la película. Porque yo a mis alumnos les colocaba, véanme la película Raíces y vamos a hacer un diálogo, un debate sobre este asunto. Cuando tocábamos el tema de la negritud en Santo Domingo, previamente le colocaba ver la película Raíces, que me parece que está muy bien. Sí. Yo la vi hace muchísimos años. De hecho, yo era muy jovencita, pero a mí me encantó. Llamaba mucho la atención. Y uno se familiarizaba tanto emocionalmente con aquellos personajes que era como si fueran ya sus amigos. Sí, así es. Sí. Así es. Está disponible, sí, creo que está en las redes Filiberto, sociales. el comercio, los principios de este comercio triangular, pero fueron promovidos por propios africanos que vendían a portugueses. ¿Fue quizá por pugnas entre las tribus o fue puro comercio? No, se llamaba triangular porque partía desde Europa hacia África y de África traían para acá los negros, aquí los cambiaban por mercancías y la mercancía a la vez la llevaban para Europa a procesarla. Y entonces ya procesada, eran 3 viajes. Entonces eran comercio triangular que toma su fuerza a partir del siglo XVII, el comercio triangular. Y duró bastante. Bueno, pero volvamos a este libro de topónimos en la República Dominicana, en este caso específicamente este primer tomo de la parte este de la isla, incluyendo Santo Domingo, el Distrito Nacional. Filiberto, cuando ustedes se embarcaron en este proyecto, ¿cómo lo estructuraron? Ya me dicen que fueron a los lugares, que observaban pues la geografía del lugar, la densidad de población. Me imagino que también hicieron muchas entrevistas. ¿Cómo fue la estructura? Bueno, cuando tú elaboras un proyecto de investigación, obviamente que tienes que tomar en cuenta una serie de aspectos que van en el proyecto general. Por ejemplo, la metodología que vamos a seguir, cuáles son las fuentes que vamos a utilizar. Hay que desglosar las fuentes porque sin fuentes primarias y secundarias no se puede hacer. ¿Cuáles fueron las fuentes? Las entrevistas, bueno, eso es muchísimo, muy largo. ¿Verdad? Mira, nosotros tenemos la isla de Santo Domingo, aquí están los primeros mapas de la cartografía americana. Entonces aquí vinieron cartógrafos cuyos mapas han sobrevivido porque se han conservado en las bibliotecas de España y aquí lo hemos reproducido. O sea, ¿están en el libro? Sí, hay unas cuantas imágenes tomadas ahí de cartógrafos. Por ejemplo, el cartógrafo Juan de la Cosa, a quien Obando le dijo, mira, investígame cómo es este asunto por aquí, porque necesito... Siempre toda esta gente que van de un país a otro a dominar, tienen que tener un conocimiento de la geografía y sobre todo de los recursos. Pero aquí venían viajeros después, viajeros de Francia, viajeros ingleses. Aquí tuvo Schomburg, que hizo un recorrido por toda la costa de la isla, y van describiendo, y eso da deseo de leer, porque cuando tú vas leyendo esas descripciones que va haciendo, por ejemplo, Daniel Lescalier, francés, que él dice, bueno, partí de Cabo Haitiano, del Cabo Francés, hoy Cabo Haitiano, hacia Santo Domingo e hice un viaje, de allá para acá, que hay que tomar el sentido en cuando él viene. Y dice que cuando llegó a Asua, de Asua pasó a Baní, de Baní a San Cristóbal, él va describiendo todo eso. Eso es una fuente excelente. También Charles Bois, francés también. ¿En qué año? Ese es de los primeros, del siglo XVI. Wow. Y está también Saint-Méry, que es francés. Él nació en Martinica, pero es de origen francés, porque eso era una colonia Pero francesa. mira, bien al principio entonces ya los franceses estaban haciendo... Sí, los franceses son muy prolíferos en este tipo de crónicas. Pero también están los cronistas españoles.
que son muchos. No, que fueron los primeros. Sí, fueron de los primeros. Y aunque ellos tenían una visión interesada porque eran cronistas oficiales, no importa. Sí, el investigador consulta todo. Todas las fuentes. Porque para eso existe lo que llama el análisis crítico de la fuente. Sí. Yo no me llevo como historiador de todo lo que dicen los libros o lo que dijo el padre de la casa. Pero hay que considerarlo. Pero hay que considerarlo y hay que explicarlo. Entonces, historiadores dominicanos, bueno, ahí no puede faltar de Morisi, ahí no puede faltar Moya, el historiador Moya de La Vega, que hizo uno de los primeros mapas de la República. Bueno, las fuentes son muchas. También nos propusimos entrevistas a las personas longevas de las localidades. Siempre buscamos uno de unos 85, 90. Además que son personas que se nos van y no dejan su dice, no, aquí nació mi papá, yo me sé todo de memoria, digan qué es lo que ustedes quieren saber. Y empiezan a hablar por ahí. Y nos dan muchas explicaciones valiosas, nos dan pistas sobre los primeros pobladores. ¿Ustedes lo citan? ¿Estas entrevistas ustedes las citan? Están todos citados, muy claro. Sí, porque hay que darle credibilidad, hay que darle el crédito. Ya que nos proporcionaron, tú puedes ver a pie de página de ese primer volumen cómo van siendo citados. Por ejemplo, cuando yo fui a Pedro Sánchez, que es un distrito municipal de El Ceibo, allá me encontré con una profesora que si ella no nos da la información, ese día íbamos a regresar a la capital sin informaciones precisas. Y ella nos dio todas las informaciones de ese distrito municipal que lleva el nombre de Pedro Sánchez, porque su esposa Isabelina le regaló un pedazo de tierra que estaba más o menos en el centro de la comunidad y le pusieron Pedro Sánchez. Wow. Y una comunidad joven. Y así, siempre hay que entrevistar. Entre esas fuentes están visitar las parroquias, las escuelas, las personalidades, a los alcaldes. Recuerdo el alcalde de Las Cañitas, allá en Atomayor, que esa tarde, el domingo en la tarde, andábamos por su casa y nos dio muchísima información valiosa sobre el nombre de Las Cañitas. O sea, y así por el estilo. ¿Han visto que los alcaldes están realmente empoderados de lo que son esas comunidades y su cultura? Algunos sí, otros no. Sí, algunos como en todo. Por ejemplo, el alcalde de Pizarrete. Sí. Lo entrevistamos. Y el amigo... ¿Dónde es Pizarrete? Pizarrete, eso está después de San Cristóbal, porque es de Baní, es de Peravia, de la provincia Peravia. Sí. Después que tú cruzas San Cristóbal, que cruza el río Nizao, el puente, sigue derecho a la derecha y te mete tierra adentro para allá y llega a Pizarrete. A mí eso fue uno de los nombres que me decían, pero wow, ¿por este nombre de dónde viene? ¿Ese nombre de dónde viene? Sí, no tengo la menor idea. Y entrevisto al síndico de allá y él me dice que el río Nizao era muy caudaloso en esa época y que antes de cruzarlo, la gente que venía del sur para Santo Domingo, hicieron una especie de pizarra, cogieron una piedra bien grande, ¿verdad? Y aquí más o menos anotaban los nombres de las personas que iban a cruzar el río. Para saber si llegaban. Sí, y que cuando regresaban tenían que anotarse como prueba de que el tipo estaba con vida, porque era muy riesgoso cruzar. Uf. Entonces le pusieron la pizarra o Pizarrete. Qué interesante. Digo, y fíjate todos los datos que te da esto del lugar. Entonces ese es un nombre de la comunidad. Sí. Ese es un nombre que se lo puso la comunidad. Sí. No creo que ninguna autoridad se atreva a que le cambien su nombre. Sí. Que por eso es que deben de defenderse. Sí, claro. Este tipo de cosas. Nos tenemos que ir a la pausa, Filiberto, pero también te quería preguntar, Ocoa y Baní fueron separadas también, ¿verdad? Sí, y se Ocoa, dice que son tan diferentes. Ocoa pertenecía a Baní, claro. Exacto. Que sí. Y quisiera en el próximo segmento un poco hablar sobre la coincidencia cultural de lo que son las provincias, porque por ejemplo, Ocoa y Baní se separaron y dicen que son dos poblaciones totalmente diferentes. Sin embargo, bueno, ahora está en boga también esto de que quieren hacer de la provincia de Santo Domingo dos provincias, que hay muchas voces en contra, porque dicen que es pues mucho más burocracia y que en realidad no hay ni una diferencia geográfica ni tampoco una diferencia cultural. Entonces la pregunta sería para el próximo segmento, ¿realmente hay, bueno, cultura distinta cuando pasamos de una provincia a otra? Un suelo, un distrito distinto geográficamente hablando. ¿Por qué las provincias son distintas? Volvemos de inmediato. Bueno,
Bueno, nos encontramos con el profesor Filiberto Cruz, quien es el autor de este libro sobre los topónimos de los lugares geográficos en la República Dominicana. Filiberto, te preguntaba en el segmento anterior si realmente cuando hay una división provincial hay ciertas diferencias de algún tipo de clima, de cultura, de región geográfica en los habitantes. Para que se justifique esto, o simplemente también se hace porque es muy grande y no puede ser abarcada por las autoridades municipales. Y también te quisiera preguntar, pues, ¿cómo ha variado a veces el contexto histórico de estas provincias para que surja un cambio o avale, vamos a decir esto? Bueno, en el caso de Ocoa y Baní no observo grandes diferencias culturales. Básicamente por la expansión de la provincia. Acuérdate que San José de Ocoa fue parte de la provincia Peravia y en algún momento pasó a ser una provincia ya separada de la provincia Peravia. No creo que haya mucha diferencia entre ambas provincias en términos históricos y culturales, aunque podrían tener orígenes diferentes, porque por ejemplo Baní se fundó en 1764. Hubo unos hacendados de la zona que dieron la tierra para que ese poblado se fundara y se fundó con canarios que vivían aquí en San Carlos, que se mudaron, eran como comerciantes y se van a Baní. Por eso tú puedes encontrar con algunas calles. Eso colmado también. Sí, Baní lejos. Eso y se siembra hielo. Eso es... Negociantes por todas partes. Sí, negocio y negocio. Lo comprobaste cuando fueron a hacer las entrevistas. Entonces, el San José de Ocoa, que tenía el nombre de El Maniel, porque era una zona que sirvió de refugio a los negros fugitivos que huyéndole a la explotación inmisericordia de los españoles, buscaban siempre un lugar lejano, bien montañoso para vivir libremente, pero bajo presión permanente porque eran constantemente azotados o perseguidos. Sin embargo, en la montaña ellos vivieron por mucho tiempo más o menos tranquilos. Entonces, San José de Ocoa se fundó en el año 1856. Uf, ¿sí? Muy después. Sí, mucho tiempo después. Y luego se convierte en provincia mucho tiempo después también. Entonces, es la expansión, el crecimiento poblacional, el crecimiento económico, el hecho de que estas comunidades tengan comunidades aledañas que también se desarrollan, que empiezan a desarrollar un urbanismo, empiezan a verse presionado por la demanda de los servicios públicos y bueno, si tienen más de 5.000 habitantes o 10.000 habitantes y ya tienen todos los servicios públicos, entonces empiezan a demandar que sean elevados de categoría. En vez de paraje, sección, de sección a distrito municipal y de distrito municipal a municipio y después a provincia. Bien, entonces, con respecto a Santo Domingo, también en el Gran Santo Domingo no creo que hayan esa diferencia realmente. No, para nada. Pero esto es una monstruosidad de ciudad. Sí. Creo que ocupa esta ciudad de Gran Santo Domingo en conjunto, ¿verdad? Sí, el distrito y la provincia, creo que ocupan unos 94 kilómetros cuadrados. Sí, Esto es una inmensidad. Sí, en términos de manejo, resulta muy difícil realmente. Esa idea pero tienen sus autoridades separadas. Sí, tienen sus autoridades separadas. Pero ya ha habido intentos de convertir una en provincia. Sí, eso es lo que te Pero digo. entonces viene el contraste con la provincia de la frontera, donde hay, por ejemplo, en Pedernales, según pude ver a un periodista nativo de allá que escribió recientemente un artículo de opinión, dice que en Pedernales solo quedan 37.000 habitantes. ¡Wow! Y es una provincia. ¡Wow! Cuando aquí hay municipios superpoblados, que no son provincias, que tienen más habitantes que Pedernales. Lamentablemente, esas 5 provincias fronterizas están en un proceso muy lamentable de desolación, principalmente Pedernales, Imaní e Independencia. Por eso, esto me acuerda de las devastaciones de Osorio y lo que esto provocó. O sea, que cuidemos. En la frontera hay que poner la atención, señores, porque después... por eso es que es tan importante esos proyectos de desarrollo fronterizo ubicados en el medio
para que sí los haitianos también puedan accesar esa fuente de trabajo y los dominicanos también, y ni ellos vengan para acá, ni tampoco se nos desole esa Sí, área. eso es estratégico, sí. Yo lo veo así. Sí, yo lo veo así. Yo sí, estamos de acuerdo en eso. Bueno, la verdad es que este estudio que ha hecho Filiberto y su equipo también puede servir, Filiberto, ustedes me abundarán, para tener pues nombres de lugares turísticos, principalmente en el este, que es una región tan conocida en el exterior, en todo el mundo, para como referencias y también saber las historias. El turismo cultural le interesa muchísimo conocer la historia de las cosas. La historia, por ejemplo, también ahí hay muchos puntos aborígenes, claro, en todo el este, lugares donde todo esto está contemplado y ustedes están en coordinación con el Ministerio de Turismo y Cultura para que esto pueda ser aprovechado desde este punto de vista. No existe esa coordinación con ambos ministerios, sí, pero sí el trabajo está dirigido para que también el Ministerio de Turismo lo pueda utilizar. Es muy bueno que los turistas que nos visitan dicen, bueno, quiero ir a Bávaro, Punta Cana, a Verón, quiero ir a Macao, quiero ir a Nisibón. Y bueno, en el texto que nosotros hemos elaborado. ¿Y cómo describírselo al turista para que se interese? Bueno, nosotros empezamos en primer lugar, cómo se llega a esos municipios. Hay una descripción, un primer párrafo que es descriptivo, que incluye cómo se llega al lugar, si tiene relieve, si es llano, si es un valle, cuáles son los ríos que tocan el lugar, los arroyos, las lagunas, por ejemplo. Perdón, hay muchos aspectos que se toman en cuenta en la descripción, la extensión territorial, la cantidad aproximada de habitantes, que nunca es bueno poner cifras exactas, sí, porque no es posible, sino cantidades aproximadas. También tomamos en cuenta los límites. Los límites están elaborados muy bien por el Instituto Geográfico Nacional, que por ley es el instituto que debe seguir, porque hay muchas comunidades que tienen conflictos de límites todavía. Sí, sí. Por ejemplo, yo fui al Carril y Quitasueños, que son fronterizos. Ahí hay todavía algunos inconvenientes. ¿Qué tanto problema puede traer una discusión de límites geográficos, por ejemplo, entre un municipio y otro? Porque es muy distinto cuando es en un país y en otro. Por ejemplo, Haití, República Dominicana, que también hay algunos problemas. Porque básicamente, ¿cuáles son los problemas que puede traer? Propiedad de tierra, gestión, obviamente. El asunto es que las autoridades de esos distritos municipales o municipios que tienen conflictos de interés, básicamente de carácter fronterizos entre ellos, o de linderos entre ellos, es que no se quieren ajustar a la ley. Exacto. Entonces, si la ley dice que estos son los límites, yo no puedo cambiar los límites. Claro. No, porque fue que lo cogieron, que este pedazo de nosotros, que etcétera, etcétera. Bueno, pero cambien la ley. No podemos hacer más nada. Por supuesto. Y si está claro a dónde termina y dónde comienza, pues, sí, pues no se puede. Pero ese es un conflicto que existe en muchas comunidades. En muchas comunidades. Sí, yo he tenido noticias de varios conflictos de ese tipo. Eso ha existido siempre y creo que va a existir porque ocurre que los legisladores no consultan a veces a la gente que sabe de eso. Por ejemplo, si usted va a delimitar, busque un cartógrafo y un geógrafo. No a un historiador, porque nosotros no intervenimos en eso, los historiadores. No. Pero no, si tú le vas a poner el nombre Santo Domingo de Guzmán, y esto fue un invento del padre Meriño, la ciudad de Santo Domingo nunca ha sido de Guzmán. Sí. Es de Santo Domingo sin el Guzmán toda la vida. Porque primero la fecha, el único domingo que cayó domingo en la década de 1490, fue el domingo 4 de octubre de 1498. Solamente hubo ese día que cayó domingo. Wow. Y aquí venimos repitiendo, porque esto se fundó un domingo, 4 de agosto, perdón, de 1496. Fue 4 de agosto. El 4 de agosto cayó domingo, pero en 1498. Y entonces, esa no tiene que ser necesariamente la fecha de fundación de la ciudad, porque nosotros lo explicamos aquí en el desarrollo de texto. Sí. Una ciudad no se funda de que un día. Claro, claro, sí, pero vamos a decir simbólicamente. Sí, fue un proceso. Yo creo que duró 2 meses. Para mí ¿Pero entonces fue en el 96 o fue en el 98? No, en el 98. Fue en el 98. Ese día que se habla, el 4 de agosto cayó jueves. Entonces fue 4 de agosto, definitivamente.
Porque hay controversia. Sí, ha habido una controversia aquí. Pero empezamos precisamente con ese debate sobre la Fundación de Santo Domingo, que es el primer capítulo de este primer volumen. Empezamos por la capital. Fantástico. Filiberto, y algo que me interesa mucho sobre este estudio es si después que está hecho, se puede hacer o se ha hecho, se ha pensado alguna socialización con lo que son las comunidades, porque las primeras que tienen que involucrarse y conocer mejor son las comunidades. ¿Hay esto para una retroalimentación y un aprovechamiento mejor del estudio? Excelente idea. Mira, precisamente yo, modestia aparte, no soy muy amigo de ir a espacios de televisión. Entonces le dije allá, bueno, esto sí que me interesa porque eso es precisamente lo que andamos buscando. Exactamente. Cómo socializar el contenido para fines de retroalimentación futura, una posible reedición del texto mejorada, ampliada, enriquecida, ¿verdad? Y para esto sí, nosotros, yo en lo personal como proyecto que encabezo aquí no tengo los recursos, pero hemos propuesto y estamos proponiendo, por ejemplo, el asistente de este proyecto, el historiador Oliver Ramos, que presentó este libro en New York recientemente, en un programa de radio, lo puso a circular allá en el Consulado Dominicano de New York, y acordamos que esa misma iniciativa de él la vamos a implementar en las universidades, en todas. Y que por provincias. Y por provincia y por municipio. Entonces yo llamaré a la gente de Yaguate. Vengan acá. Exactamente. Habitantes de Yaguate. ¿Ustedes están de acuerdo que Yaguate viene de Yagua? Etcétera. Entonces, eso es lo más interesante. Y nos ponemos a analizar todos los datos. Qué interesante. Entonces viene la gente y aporta. Pero yo quiero que me inviten a esos conversatorios. Pero está invitada. Nos vamos. Me encanta. Y eso es, porque no tenemos que temerle a nada. Esto es una iniciativa que hay que enriquecerla. Pero por supuesto, esa es la parte más bella. E incluso encontrar contradicciones en un estudio es lo más normal. Y es lo que puede darle pie a una segunda edición corregida. Claro. O sea, a mí y darle los créditos a todos los que hizo aportes creíbles que uno pueda decir, caramba, pero este aporte de fulano, de sutano, pues aparece ahí en los textos. Porque es una investigación hecha con fondos públicos, no es una investigación privada, para uso público. Incluso aunque fuese privada, porque qué orgullo sentirían ustedes con comprobar. Además, nada se acaba de la primera edición. Nada se acaba. Entonces, involucrar a la comunidad que se siente empoderada, puesto de que ellos mismos han contribuido a este contenido, me lo encuentro fantástico. Déjame aportarte algo más. Hay algunas comunidades aquí que nunca pudimos averiguar el nombre. Son pocas. Por ejemplo, Santa Lucía. Esto es un distrito municipal de El Ceibo, cuyo municipio cabecera es Santa Cruz del Ceibo. Bien, Santa Lucía. Vicentillo. Nunca conseguimos por qué se llama Vicentillo, aunque el nombre sugiere que pudo haber sido un muchacho hijo de Vicente, que le llamaban Vicentillo. O de un guerrillero que había ahí, porque la comunidad se fundó más o menos a principios del siglo XX, cuando la invasión estadounidense en Santo Domingo, 1916. Como Medina, por ejemplo, en Medina es un distrito municipal de San Cristóbal. Averiguamos y nunca conseguimos por qué se llama Medina, pero conseguí una pista de unos Medinas que vivían en San Cristóbal, que se mudaron al norte de la provincia, y dejamos eso ahí más o menos como una posible pista. O Estebanía. ¿Y lo pudieron entrevistar? ¿Alguno de esos? No pudimos, no encontramos. Son cosas que todavía están inconclusas. Estebanía, de la provincia de Peravia. Es el nombre de una señora. Probablemente se llamaba Estebanía Herrera, que primero fue una familia muy numerosa que vivió en San Juan de la Maguana. Pero la pista de que cómo llegó para acá, para Baní, no la hemos encontrado. Pero que en esos talleres, por llamarle de alguna manera, pudiera arrojarse luz. Claro, entonces, nada, son cosas que todavía están inconclusas para abonar en lo que tú decías, de que estos encuentros por comunidades, que en definitiva es lo que nos importa, llevar esto a las comunidades, debatir con las mismas autoridades. Óyeme, sería excelentísimo para ellos mismos, porque ese es nuestro plan realmente. Exactamente. Y incluso esto podría dar luz para las otras investigaciones que faltan de los otros faltan lugares. Muchas investigaciones. Por ejemplo, las 14 provincias del norte, del Cibao, están intactas. No hemos ni siquiera pensado en eso. Pues son 14 provincias. Ahora mismo estamos trabajando en San Juan de la Maguana, ya trabajamos San Cristóbal, de lo que es el sur. San Cristóbal, Peravia, Ocoa
y Azua. En Azua nos pasamos 4 meses Wow. para poder concluir, porque tiene 22 distritos municipales y 10 municipios. Wow. Es una de las provincias más extensas, más numerosas. Wow. Pero eso 22 sí, municipios. podemos decir, modestia aparte, que conocemos a Azua, la provincia de Azua, por completo, porque íbamos, a mí me encanta. Ahora, no tiene precio esas experiencias que ustedes han pasado. Sí. La verdad es que a mí siempre me ha gustado estudiar las características de esos pueblos, esos parajes. Sí, claro. Y conocer pues en qué se basa el crecimiento y el desarrollo que ellos han tenido. E indudablemente para saber los nombres ustedes tienen que conocer esa parte. Claro. Vámonos a la pausa, Filiberto, y concluimos con nuestro último segmento. Amigos, continuamos este programa con el profesor Filiberto Cruz, hablando de la historia en parte, ¿verdad?, de lo que ha sido la evolución de los lugares geográficos en nuestro país, en la República Dominicana. Yo soy una enamorada de la historia porque las historias nos arrojan tanta luz de lo que pasó y estas anécdotas y la persona, el ser humano que está pues inmiscuido en todo este pasar del tiempo. Bueno, saludamos también al profesor Bolívar Troncoso, director de este Instituto Geográfico, que también es una persona muy querida y que se involucra en estas investigaciones con mucha pasión, igual que Filiberto Cruz. Filiberto, ya hemos visto que no es fácil seguirle los rastros a los nombres, a las historias, y por eso es que hay que hacerlo, porque después que pasa mucho tiempo, pues se diluyen estas fuentes y ya se nos hace muy difícil y es como esos álbumes fotográficos que tenemos de nuestras familias o esos álbumes, esos árboles genealógicos, que bueno, los seres humanos somos así, que nos gusta conocer nuestras raíces y esto nos arroja luz en lo que somos en el presente. El pasado siempre influye y a partir de ahí pues surgen nuevos desarrollos y una nueva vida. Quisiéramos hablar también, Filiberto, de los ríos. No hemos tocado el tema de los ríos, estos ríos que a veces se llaman de una manera y después se cambian a otra, así como decíamos de los municipios y otros lugares. En el caso de los ríos, ¿qué han estudiado ustedes? Nos encontramos con que el río Macorís, que originalmente es el río Macorís, ahora le llaman Iguamo, cuando el Iguamo es un afluente del río Macorís. ¡Wow! ¡Qué confusión! Y lamentablemente la gente en San Pedro de Macorís ha aceptado eso cuando no debe ser así. Por ejemplo, es una tradición incluso indígena, que cuando se juntan dos ríos, ahí cambia, en la afluente cambia el nombre. Por ejemplo, ¿cuál es el nombre que sigue después que se juntan los dos ríos? El de que tiene mayor caudal. Entonces, el de menor caudal termina aquí. Sí. Como un río que aporta sus aguas a otro de mayor caudal y sigue. Eso ocurre con el Iguamo, que era un río de menor caudal que el río Macorís, que es el que realmente desemboca en el puerto de San Pedro de Macorís. Ese es su nombre original. Macorís, además de que es un nombre indígena. Y se le puso Iguamo. Entonces la gente le llama río Iguamo. Pero quizás era porque en la comunidad donde pasa el Iguamo hay más personas y entonces se hizo más popular. ¿Podría ser? No. No sé a quién se le ocurrió el cambio, pero lo mismo ocurre con el río Neiva, que es el río San Juan de la Maguana. Nos hemos encontrado en todas las fuentes históricas, al igual que el río Macorís, todas las fuentes hablan del río Neiva. Y que San Juan de la Maguana se fundó en la orilla izquierda, o sea, al este del río, como el que viene de allá para acá, de este lado, se fundó la villa de San Juan de la Maguana por el capitán Diego Velázquez en 1504. Pero que en 1889 el padre Meriño le cambió el nombre y le puso Río San Juan. Fue el padre Meriño. Sí, fue el padre Meriño también el autor probablemente del cambio de nombre de la ciudad, que siempre fue de ciudad de Santo Domingo y le colocó Santo Domingo de Guzmán. Sí. ¿Y en qué se basó Meriño? No sé, porque él no era geógrafo. Pero tampoco lo dejó escrito. No, él tiene un librito que se llama Descripción, Elementos Geográficos, que es un librito que tiene muchos errores, muchísimos errores. Él después quiso hacer una segunda edición,
y iba haciendo correcciones, pero no las llegó a hacer. Incluso se pueden ver en la versión, en la edición que yo tengo, de su puño y letra, muchas correcciones que él iba haciendo. Y basado en eso, como era un libro pionero, obviamente cuando una figura del prestigio del padre Meriño hace una publicación así, ¿qué le queda a los demás? Creerle. Es difícil. Creerle. Es difícil decirle que no, pero hoy nos hemos dado cuenta que lamentablemente, por lo menos en ese aspecto, nuestro querido Meriño estaba equivocado. Pero entonces él no dio ninguna explicación por escrito de no, por no qué tiene se le explicaciones. puso Santo No Domingo. tiene explicaciones. O sea, ¿de dónde salió el Guzmán? Porque el río San Juan es un afluente del Neiva y el Neiva sigue un curso serpenteante que desemboca finalmente en la bahía de Neiva. Filiberto, e internacionalmente, o sea, en el mundo, ¿cuál es la historia de los topónimos, o sea, de los nombres geográficos? Cada país tiene una historia distinta, me imagino, pero si hay alguna correlación o que nos pueda servir de luz de cómo las culturas pues eligen sus nombres. Bueno, cuando publicamos este primer volumen, un amigo mío chileno me escribe, wow, pero qué interesante, ustedes son pioneros, vamos a organizar unos encuentros para hacer lo mismo por aquí y por los demás países. Parece ser que no abunda que somos pioneros realmente. Pero qué bien. Porque aquí hubo un intelectual, un historiador español, llamado Carlos Larrazabal Blanco, que escribió sobre toponimia, que es el estudio de los lugares geográficos, etcétera, etcétera. Y es un librito no muy extenso, pero que nos sirvió de mucho. Para, ¿de qué año? De los años 30, 40, cuando él vivió aquí en Santo Domingo. Bien. Pero realmente no conocemos este tipo de estudios. Ahora mismo, gracias a la iniciativa del maestro Bolívar Troncoso, se ha aprobado y se va a aprobar en la próxima asamblea del IPGH el Comité de Nombres Geográficos, que estará asesorado por el mismo Comité de las Naciones Unidas, porque, oye, es un tema interesantísimo. Estudiar estas cosas. Y no estudiar nada más el origen del nombre, que a veces nos resulta bastante cómodo, a veces, no siempre. Pero lo más importante, lo que siempre nos da más trabajo, es averiguar quiénes fueron los fundadores, los primeros pobladores asentados en ese lugar. ¿Tú sabes que ese es un trabajo que yo siempre he querido hacer? Sí, pues eso está riquísimo ahí, porque es un trabajo que se puede hacer. Sí. Pero siempre hay alguna matriz que te haga una pista. Por ejemplo, Siboney se fundó en 1764. Esa es la más vieja de la provincia. Todo lo que se fundó después no puede ser antes de Baní. Claro. Entonces, las demás poblaciones son periféricas que se van ampliando poco a poco. Por tanto, no me venga a decir que Nizao, por ejemplo, es más viejo que Baní. No, claro. Baní es el punto cabecera, pero hay una excepción. ¿Y por qué fue la primera? Bueno, porque esa fue la primera. Las demás no existían. Ahora, después que se funda Baní, empiezan a emigrar hacia otros puntos. Siempre el hombre migra donde hay agua y buenas tierras. Sí, claro. Nunca emigró. Mira que los españoles nunca se metieron a la montaña. Sí, a la montaña se lo dejaban a los negros fugitivos. Sí. Siempre que se fundó un trapiche, un ingenio. Ahora es que nos gustan a las montañas para hacer casas. Bueno, ahora no está gustando porque como se usa el ocio. Sí, pero es muy sano tomar la ruta para esas poblaciones. Yo lo disfruto mucho, más cuando tú te encuentras con gente tan agradable, que tú le dices, buenos días, caballero, y te paran a hablar con ellos, que no existe la capital, porque la capital lo va a cambiar. Cuando mandaban a uno, cuando uno estaba en el colegio a hacer entrevistas para los barrios, que recibían a uno y le daban a uno café. Sí, siéntese aquí. Ya eso no es así, ya pero allá es igualito, sigue todo igual. Ahí en Las Lomas... ¿Y tú diferencias el trato entre el sur y el norte? Que, por ejemplo, siempre se dice, bueno, que los cibaeños... Bueno, yo soy cibaeño. Creo que los sureños, como yo lo que he notado en los sureños, en sentido general, que son muy amables. Sí. Muy gente de... Pero más que los cibaeños. Bueno, el no cibaeño es un poco enredado, acuérdate. Ajá. Sí. Ay, no, pero el cibaño no te quiere dejar ir después que tú entraste a esa casa. Filiberto, yo quería hablar de lo que hace el Instituto Geográfico, pero no están haciendo disqueseñas, de que ya esto se terminó. Ya terminamos. Habla un poquito de qué hace el Instituto Geográfico. No, el Instituto Geográfico Nacional por ley es el instituto que está llamado a trazar los límites oficiales entre los distritos, municipios. Allá hay un equipo de cartógrafos y de geógrafos, de especialistas, ¿verdad? Equipos especializados para este tipo de labor
Fíjate, todos estos mapas que tiene este texto son del Instituto Geográfico Nacional, ahí no hay un invento. Esos mapas son ellos que lo aportan y están hechos de acuerdo a la ley. A veces podría ser georreferenciado. Es probable que no le guste a cierto alcalde por allá, por esa es la ley como acordamos. Y eso es una labor titánica que viene haciendo el Instituto Geográfico Nacional. Y la ley hay que cumplirla, señores. Para hay que acogerla. Son las leyes, si no nos gustan, nuevas leyes, pero buscamos la manera de proponer que sean cambiadas, argumentando y hacerle una exhortación a los legisladores dominicanos que cuando vayan a tratar estos temas, que consulten, que sean humildes y consulten. Hay que consultar a los hay que mucha saben. gente que puede aportar muchas cosas interesantes, claro. Filiberto, pues entonces tú dijiste que no te gusta mucho la exposición, los programas de televisión, pero tendrás que volver con la próxima publicación, porque estos temas hay que socializarlos para que se conozcan. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy bien. Así Estaremos será. aquí de nuevo. Amigos, a ustedes gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima.